Hola, debemos tener unos aspectos fundamentales para tener en cuenta cuando realizamos el proceso de desinfección. Entonces, aplicación de un producto químico sobre una superficie limpia para destruir microorganismos que queden después de la limpieza es lo que conocemos técnicamente como el proceso de desinfección. ¿Sí? Requerimos un producto químico que solamente podemos aplicar cuando la superficie previamente está limpia y así eliminar las bacterias. Entonces, teniendo en cuenta este protocolo, debemos entender, los desinfectantes reducen el número de microorganismos vivos presentes en equipos y superficies. En general no mata a todos los microorganismos, pues pueden quedar vivas esporas bacterianas, no obstante disminuye su capacidad de agresión hasta niveles que no resultan nocivos. Entonces, primer punto para tener en cuenta, las esporas bacterianas. Esporas bacterianas esa espora bacteriana es ese hongo que nos cuesta trabajo eliminar porque ya al convertirse en una espora me está indicando que requiero unos protocolos más intensivos. Entonces, tal vez deba hacer otros protocolos de desinfección de más alto nivel. Entonces, productos que podemos utilizar para realizar una desinfección, aparte del amonio cuaternario de cuarto nivel, está el hipoclorito de sodio, los compuestos fenólicos o desinfectantes yodados. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuál es la forma correcta en la que nosotros debemos aplicar un químico? Yo siempre le digo a las personas, debemos ser como los japoneses. Entonces está la historia del joven que el papá vive en Japón, es japonés, ellos viven allá con la esposa que es colombiana y está el niño que tiene 12 años, entonces el papá compra su primer Smart TV. Entonces el niño ilusionado porque va a ver por primera vez YouTube en el televisor, el papá llega, saca el manual, están en Japón, el papá japonés y empieza a leer el manual, pasa 1, 2, 3, 4 días, al cuarto día cuando llega a trabajar termina de ver el manual, ahí se instala el televisor y empieza a funcionar. El niño dice, hubiera sido mi mamá que es colombiana, no, instala el televisor y ahí sí, venga, miramos a ver por qué no prende, cómo sintonizamos los canales. Entonces, con base en ese principio, hay que entender que cuando yo voy a dosificar un químico, debo hacerlo según las indicaciones del fabricante. Según como diga la etiqueta o como nos dé la solución el proveedor del determinado químico. ¿Listo? Entonces, la forma correcta de dosificar, como nos indique el fabricante con respecto al químico que estamos utilizando. Entonces, con base en este principio debemos entender, para las preparaciones de soluciones desinfectantes se recomienda seguir las indicaciones dadas por el proveedor, ya vimos el ejemplo por qué. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta la rotación de los productos empleados, pues el uso continuado de un mismo producto puede dar lugar a la selección de microorganismos resistentes al mismo. Entonces, ¿qué pasa con los microorganismos? Sí, puede ser por ejemplo, con esas mismas esporas que nosotros utilizamos de pronto siempre el mismo marca de hipoclorito de sodio. Si nosotros somos recurrentes por mucho tiempo, estas bacterias que estamos tratando de eliminar con base en este químico, puede llegar el día en que esas bacterias se vuelvan inmunes. Entonces ya nosotros no vamos a poderlas eliminar de la misma manera. Entonces, ¿qué se sugiere? Que si llega a ocurrir eso, si los colaboradores que hacen el protocolo y el proceso de limpieza y desinfección detectan que es más difícil eliminar estos hongos o estas esporas, entonces ahí hay que mirar si en esa área implementamos un nuevo protocolo con un nuevo químico.
¿Basado en qué? En hacer una dosificación de acuerdo a las indicaciones que nos dé el proveedor, a las indicaciones que estén expuestas en la etiqueta. Desinfección, sustancias químicas en niveles de desinfección. Entonces, eso es con base en los principios activos. Tenemos que los niveles se basan en el efecto microbiano de los agentes químicos sobre los microorganismos, con base en el tiempo con que actúan, y pueden ser desinfección de alto nivel. Es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos. Entonces, ejemplo, glutaraldehído, el ácido paracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído. Entonces, el glutaraldehído se ve mucho en los salones de belleza, en los spas, he notado que es el más utilizado en esas áreas. Y el peróxido de hidrógeno, para que tengamos en cuenta, es el agua oxigenada, el cual también recomiendo cuando de pronto tenemos procesos caseros de que necesitamos hacer una inactivación de alguna bacteria. Es bueno utilizar el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada. Tenemos desinfección de nivel intermedio. Se realiza utilizando agentes químicos que eliminen bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Entonces se incluye el grupo de los fenoles, del hipoclorito de sodio, el alcohol y la cetrina. Y la desinfección de bajo nivel es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de tiempo corto, menor a 10 minutos. Entonces, cuando tenemos un protocolo de desinfección menor a 10 minutos, se entiende que es un protocolo de desinfección de bajo nivel. Entonces, vamos a entender algo muy importante, y es que a nivel institucional nosotros tenemos que entender de que si vamos a cambiar el amonio cuaternario de pronto por un hipoclorito de sodio, tenemos que entender que hay una fórmula que me indica cuál es la dosis ideal que yo voy a aplicar de solución para el proceso de desinfección. Ejemplo, en nuestras casas, muy probablemente en las casas tengamos algún tipo de hipoclorito para hacer procesos de desinfección, tal vez en general del baño, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos una marca muy común, muy comercial de hipoclorito, y aquí nos indica que esta marca tiene una concentración de hipoclorito de sodio al 5.25, ¿sí? Tenemos que este hipoclorito tiene una concentración de 5.25%. 5.25%. Entonces, con base en esa cantidad de solución que tiene esta marca de hipoclorito, asimismo debemos saber cuánto le adicionamos y a qué cantidad de agua. Entonces, tenemos una fórmula que nos ayuda a identificar esa cantidad para que de pronto, si alguna vez ustedes lo van a utilizar en sus casas, en el baño, no sé si alguna vez les ha pasado que sienten como que se ahogan porque aplicaron mucho cloro o mucho hipoclorito en sus baños. Entonces, indudablemente se están contaminando, hicieron un proceso en el cual se excedieron en la dosificación. Entonces, para que esto no suceda, y a nivel institucional, nosotros debemos entender cuál es la fórmula para determinar la dosis exacta. Entonces, para desarrollar este protocolo tenemos las siguientes variables. La primera es volumen de la solución a preparar, o sea, la cantidad del disolvente, volumen en litros de solución que vamos a preparar. Entonces tenemos la primera variable, que es la cantidad de agua. ¿Sí? Que vamos a utilizar para desarrollar la fórmula. La segunda variable son las partes por millón. Entonces tenemos la segunda variable, que son las partes por millón.
Entonces las partes por millón para el tema del hipoclorito tenemos una tabla que nos ayuda a entender cuáles son las cantidades de partes por millón sugeridas, utilizadas según el área que vamos a desinfectar. Entonces, si con el hipoclorito de sodio vamos a desinfectar frutas y verduras, vamos a utilizar en la fórmula 100 partes por millón. Utensilios, 200 partes por millón, entonces utensilios, los cuchillos, de pronto las cucharas, que los equipos, entonces 250 partes por millón, entonces de pronto los guantes, los metálicos que se utilizan para los cortes de carne, los equipos de corte, de pronto de la manipulación en el tema de la carne, ¿sí? Los molinos. Para las superficies, 300 partes por millón, entonces los mesones donde se hace la labor o los pisos, entonces 300 partes por millón, o baños e implementos de aseo, 500 partes por millón. Entonces esta variable va de acuerdo según el área que vayamos a desinfectar. Para entender la fórmula, entonces vamos a desarrollar un ejemplo. Digamos que nuestros colaboradores están haciendo un proceso de limpieza y desinfección en las baterías sanitarias. ¿Eso qué me quiere decir? Que voy a utilizar partes por millón, 500. 500 es la unidad que voy a utilizar en este momento. Cantidad de agua. Para tomar un ejemplo, digamos que la persona tiene un recipiente de estos donde le caben 5 litros de agua, entonces va a trabajar sobre 5 litros de agua. Entonces, agua, 5 litros. ¿Ok? Y hipoclorito de sodio, digamos que tenemos el hipoclorito de esta marca que es comercial y ya vimos que tiene 5.25. Entonces debemos entender, todos los hipocloritos en la etiqueta me van a indicar el porcentaje de concentración que tienen de hipoclorito de sodio, ¿sí? Llámese límpido, llámese cloro, llámese blanqueador, como en el argot popular los mencionan, pero hay que entender que todo estamos hablando de la concentración de hipoclorito de sodio, ¿sí? Que hay hipocloritos industriales que tienen porcentaje de concentración, miren, del 15%, ¿sí? Del 15%, son unos, a nivel industrial, pues indudablemente tiene un porcentaje muy alto, miren, el industrial 15% y el comercial 5.25%, podemos determinar que la diferencia siempre es amplia. Entonces en la etiqueta siempre me va a indicar la concentración que tiene. Aquí hay algunas marcas comerciales del mercado Colombia. Límpido tiene 3.5%, Clorox 5.25% o Blancox 5.25%. El industrial entre el 13 y el 15%. Bueno, entonces retomando nuestro ejemplo, ya tenemos las variables. Agua, vamos a utilizar 5 litros, partes por millón, 500, porque vamos a desinfectar el baño, ¿sí? Porque es para el baño. Hipoclorito, tomamos como ejemplo esta marca que tenemos acá, que tiene 5.25% de concentración. Entonces la fórmula me indica volumen a preparar de los litros por las partes por millón dividido la concentración del activo por 10. Entonces, el 10 es el factor constante. Es el factor constante que nunca va a variar, siempre debo multiplicar por 10 para igualar las unidades de medida. ¿Ok? Entonces, bueno, desarrollamos la fórmula. Me está indicando en la parte de arriba agua por partes por millón. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que voy a multiplicar 5 por partes por millón, 500. Sobre la concentración de el hipoclorito, que es 5.25, lo multiplico por el factor constante, que es 10. Como les decía, este nunca va a cambiar en la fórmula, por 10 igual
igual. Entonces, 5 por 500, ¿cuánto es? 2500, muy bien. 2500. Para los que se adelantaron, ¿cuánto es 5.25 por 10? ¿Cuánto les dio esa multiplicación? 52.5, muy bien. 52.5. Ok, entonces ahora hacemos esta división. 2500 dividido 52.5. ¿Cuánto les dio? 2500 dividido 52.5 nos da 47.6, que serían mililitros. Ok, entonces el resultado en gramos del producto comercial del sólido que debe ser repasado, o centímetros cúbicos o mililitros. Indudablemente, si yo tengo una gramera, pues puedo pesar 47.6 gramos del hipoclorito para disolverlos en los 5 litros de agua, o mido 47.6 mililitros. Entonces el protocolo es el siguiente, muy sencillo. Nosotros tenemos los recipientes donde vamos a adicionar los 5 litros de agua, y la fórmula me indica que para desinfectar los baños, que ojo, previamente ya los he limpiado con una solución detergente, entonces ahora necesito saber cuánto hipoclorito para hacer el proceso de desinfección. Me está indicando 47.6. entonces si no tenemos una gramera, igual podemos por medio de una jeringa, que es muy económica en el mercado, en la droguería, todas las droguerías las venden. Entonces vamos a sacar 47.6 mililitros de este hipoclorito a esta concentración. Entonces esta es la cantidad de hipoclorito que vamos a disolver, ¿sí?, para los 5 litros de agua. Entonces simplemente hacemos el protocolo, disolvemos la solución, generamos turbulencia, le hacemos turbulencia, y ya tenemos la solución lista para realizar un buen proceso de desinfección, en este caso de nuestra batería sanitaria. Entonces al baño ya le hicimos el protocolo de limpieza, le aplicamos la solución de desinfectante. Normalmente se sugiere que se haga un proceso en donde lo trasvasamos a un elemento como este, que es un atomizador, y ahí aplicamos la solución desinfectante en todas las áreas del baño. ¿Cuál es la última variable que tenemos que tener en cuenta? Entonces es el tiempo. Ya vimos los niveles de desinfección, que es muy importante el tema del tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a dejar que actúe la solución desinfectante, en este caso este hipoclorito? Entonces miren, huevos 1 minuto, frutas y verduras de 1 a 5 minutos, para losas, biberones, equipos y utensilios de 5 a 10 minutos, pisos, drenajes y techos de 5 a 15 minutos, o canecas y residuos, de residuos o baños de 10 a 15 minutos. Entonces aplicamos la solución, queremos hacer un buen proceso de desinfección, que es el ideal, entonces le damos el tiempo máximo, 15 minutos, pasaron los 15 minutos, y esta solución sí debemos hacer un protocolo de hacer un enjuague. Si la enjuagamos y listo. Ya aquí desarrollamos la desinfección con base desarrollado en el hipoclorito de sodio, teniendo en cuenta estas variables: agua 5 litros, partes por millón 500, y hipoclorito con una concentración del 5.25%. Ok, resulta que queremos saber cómo es el protocolo que debemos utilizar con el mismo hipoclorito, pero para una desinfección en la cocina o en el restaurante de nuestra empresa. Entonces, ¿cómo los colaboradores de la cocina están haciendo un proceso de desinfección, por ejemplo, de unas verduras?
Entonces, vamos a hacer un punto de comparación. Digamos que tenemos la misma cantidad de agua, 5 litros, ok, que vamos a utilizar hipoclorito al 5.25, o sea, la misma marca con que hicimos el proceso de desinfección del baño, ok, pero la tercera variable, que es las partes por millón, ahí cambiarían. Entonces, para frutas y verduras son 100. Entonces, aquí nos cambiaría esta variable. Frutas y verduras 100. Entonces la fórmula la desarrollamos de nuevo. Cambiando esa variable. Entonces 5 litros de agua, pero ahora lo vamos a multiplicar por 100. Entonces 5 por 100, 500. La parte inferior de la fórmula, las partes, concentración por 10, pues esto no cambia porque estamos utilizando la misma marca de hipoclorito de sodio, entonces me da el mismo valor, 52.5. Entonces igual, hagamos una operación rápida, 500 dividido 52.5, ¿cuánto les dio? 9.5 mililitros. Ok. Entonces vamos a hacer, tomamos la calculadora, vamos a hacer la prueba, porque los veo con duda con la multiplicación, con la división, entonces vamos a hacer la rectificación. 500. Muy bien. 500 dividido 52.5 igual 9.5 es correcto, igual 9.5, correcta la información, muy bien, 9.5 mililitros. Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir? Tenemos los 5 litros de agua, vamos a adicionarle 9.5 mililitros de esta marca de hipoclorito, entonces calculamos acá 9.5, ¿sí? Miren la diferencia, con las mismas variables, 9.5 y con las mismas variables para el baño, 9.5 para verduras, y para el baño nos daba acá 47.6, ¿nos dio? Sí. 47.6, miren, la cantidad de hipoclorito para desinfectar el baño y la cantidad para frutas y verduras. Entonces, listo. Aplicamos la solución de hipoclorito, generamos turbulencia, colocamos las verduras, en este caso, a desinfectar. ¿Cuánto tiempo? Recuerdan lo que nos indicaba la tabla, frutas y verduras, máximo 5 minutos. Entonces, a los 5 minutos ya podemos sacar las verduras y iniciamos el proceso de cocinar. Ojo, no las vamos a lavar, ¿no? Porque ya recordamos el primer principio. Para desinfectar, ya previamente habíamos limpiado. En este caso, las verduras ya las habíamos lavado, ya le habíamos quitado la tierra, hacer el proceso de limpieza, y aquí estamos desinfectando. Entonces, a los 5 minutos sacamos las verduras y inmediatamente iniciamos el proceso de preparación. ¿Ok? Entonces es una fórmula muy sencilla, muy práctica, y como les digo, si los procesos de desinfección con el amonio cuaternario vemos que no están surtiendo efecto con respecto a las esporas bacterianas, entonces podemos cambiar a un hipoclorito de sodio, y ya sabemos que no importa la marca, sino el volumen de concentración, desarrollamos la fórmula y podemos organizar un buen proceso de desinfección. Entonces, espero que les haya servido este protocolo adicional para entender los diferentes niveles. Y última recomendación, no sobra. Recuerden que siempre la forma de aplicar un químico es las recomendaciones del fabricante, ¿ok? Lo que nos diga la etiqueta.